Ya hemos visto los sistemas de primer orden, cómo es el comportamiento mediante una exponencial a su régimen permanente. Hemos visto cómo son los sistemas de segundo orden, que aportan la diferencia importante de que podemos tener dos polos complejos conjugados y eso da lugar a una exponencial que multiplica una senoide, es decir, de una forma oscilatoria van a su régimen permanente con una exponencial que, si es estable, va a decrecer su valor en el tiempo. Y ahora vamos a ver qué pasa si el sistema, como es habitual, es de mayor orden que el segundo orden, es decir, un sistema que tiene muchos polos o un sistema que incluso tiene varios ceros, es decir, que tiene varios órdenes de derivadas en la entrada. Vamos a ver cómo se comportan estos sistemas de orden elevado, es decir, un sistema con muchos polos y muchos ceros. Y vamos a ver que en esos sistemas, en muchos casos, vamos a poderlos aproximar por el comportamiento de un sistema de orden reducido, es decir, por un comportamiento de un sistema que tiene pocos ceros y pocos polos. Puede ser un sistema de segundo orden o un sistema de orden con algún matiz de un polo adicional o de un cero adicional. Vamos a ver cómo se comportan estos sistemas. En primer lugar, vamos a ver si a un sistema de segundo orden, como el que tenemos aquí puesto, un sistema de segundo orden oscilatorio, este sistema, como se puede ver, tiene dos polos complejos conjugados que tienen abscisa menos 1 y que tienen ordenada más menos 3j. Es decir, que la frecuencia de oscilación es de 3 y que tiene una exponencial que decrece con una constante de crecimiento de menos 1. Pues bien, si a este sistema, que es de segundo orden simple, cuyo comportamiento ya conocemos, le añadimos un polo adicional, como es este caso, ese sistema pasa a ser un sistema de tercer orden, del cual vamos a analizar su comportamiento. Y vamos a analizar su comportamiento en función del valor de t. Nos fijamos que t está puesto de tal forma que para cualquier valor de t, la ganancia total de este sistema de tercer orden sigue siendo la misma que antes, es decir, la ganancia vale 1. Si aquí hacemos tender S hacia 0 para calcular la ganancia de este bloque es 1, es decir, no aportamos ganancia total al sistema. Luego, para ningún valor de t se altera el valor de la ganancia de este sistema. Lo único que estamos haciendo es, para distintos valores de t, añadir un polo adicional que está situado justo en menos 1 partido por t. Es decir, que si t vale 0, el polo adicional está en el menos infinito. Y si t vale cualquier otro valor, el polo adicional vale menos 1 partido por t. Vamos a ver cuál es el comportamiento de este sistema. En primer lugar, vamos a ver el comportamiento del sistema de segundo orden para t igual a 0, es decir, para el polo situado en menos 1 partido por t, es decir, situado en menos infinito. Es decir, no estamos añadiendo ningún polo adicional para t igual a 0. Esto es un sistema simplemente de segundo orden, sin polo adicional. Un sistema que los polos están situados aquí en menos 1 más menos 3j y cuyo comportamiento ya conocemos. Será una senoide multiplicada por una exponencial que va a hacer decrecer la amplitud de la senoide, de manera que el sistema tiende hacia su ganancia en valor permanente, ganancia que vale 1. Si nosotros añadimos un 0, por ejemplo, para valor t igual a 0,1, es decir, para un polo que está situado en menos 1 partido por 0,1, es decir, en menos 10, esto dará lugar a que el comportamiento del sistema tenga una exponencial más, además de la exponencial por la senoide que tenía anteriormente, tendrá una exponencial más con una velocidad bastante más rápida que la exponencial anterior, tenderá hacia 0, es decir, una exponencial que no alterará demasiado el comportamiento del sistema, puesto que esta exponencial es rápida respecto a esta y por lo tanto rápidamente se anulará, pero que lo que hará, como ya hemos visto anteriormente, es hacer que este sistema sea algo menos oscilatorio y algo más lento porque tiene una exponencial más y tarda un poquito más en llegar al régimen permanente, y menos oscilatorio porque este sistema que estamos poniendo delante del sistema de segundo orden, lo que hace que al sistema de segundo orden no le llegue un escalón unitario, sino que le llegue una exponencial que tiende hacia el escalón unitario de forma rápida, puesto que t vale 0,1, pero que al sistema de segundo orden le llega menos brusquedad en la entrada, es decir, no le llega el escalón, sino algo que tiende a ser el escalón, pero algo más flojo. Luego, como hemos predicho, el comportamiento del sistema será, por tener este polo adicional, algo menos oscilatorio y algo más lento. Lo que vamos a hacer ahora es acercar este polo y hacerlo más importante. Más importante, como por ejemplo ponerlo no en menos 10, sino ponerlo para t igual a 0,5. Es decir, el polo está en menos 1 partido por 0,5, es decir, el polo está en menos 2. Entonces, cuando el polo está en menos 2, lo que tenemos es ya una exponencial importante
es más lenta que la exponencial debido a estos polos de aquí del sistema de segundo orden, pero es una exponencial importante. Luego se usará mucho más el efecto que hemos mencionado antes. Será mucho menos oscilatorio y será bastante más lento. Es decir, un sistema como este de aquí, donde es un sistema de segundo orden, pero donde el efecto del polo adicional es importante, de la nueva exponencial que aporta este polo adicional. Seguimos aumentando la importancia del polo que le metemos adicionalmente. Es decir, lo vamos a poner, por ejemplo, en el valor de -1, t igual a 1, es decir, polo adicional en -1. Entonces, aquí, ¿qué es lo importante? ¿Cuál de las dos exponenciales decrece antes? ¿La exponencial debida al polo adicional que estamos metiendo o la exponencial debida a los dos polos originales del sistema de segundo orden que tenían una constante de crecimiento de la exponencial de -1? Pues ambos son iguales, son dos exponenciales con el mismo coeficiente de amortiguación de ambas exponenciales. Luego el sistema se comporta como aquí se ve, que no es ni como un sistema de segundo orden, donde se ve claramente una oscilación, y el sistema de primer orden lo que hace es aportar un matiz, ni tampoco como un sistema de primer orden que tiene mediante una exponencial, y ese sistema de primer orden está matizado por una componente senoidal, sino que está justo en el límite entre que lo más importante sea el sistema de primer orden o lo más importante sea el sistema de segundo orden. Tiene un comportamiento como este de aquí. Ambas componentes son importantes para definir la dinámica del sistema, tanto la exponencial del sistema de primer orden como la exponencial por la senoide del sistema de segundo orden. Esta será la respuesta de este sistema, que tiene el polo adicional justo en la misma cisa que los polos complejos conjugados. Pero vamos a seguir haciendo más importante todavía el polo adicional, es decir, ahora vamos a hacer que el t sea igual a 2, es decir, que la situación del polo adicional sea -0,5. ¿Qué pasará? Pues que la exponencial del sistema de primer orden es más lenta que la del sistema de segundo orden y por lo tanto antes acabará el efecto del sistema de segundo orden y permanecerá más el efecto del sistema de primer orden. Es decir, un sistema como este de aquí se parece más a una exponencial lenta debida al polo adicional, matizada con alguna componente senoidal debida al sistema de segundo orden. Por supuesto, si todavía acercamos más el polo hacia el origen, el polo es mucho más lento. Por ejemplo, ponemos una t de 10, una t muy lenta, o sea, un polo de -0,1, eso será el que definirá la exponencial lenta, es decir, el sistema se comportará de forma muy lenta y muy parecido a un sistema de primer orden, muy lento, que es esta exponencial de aquí. Es decir, resumiendo, lo que tenemos es que los polos adicionales lo que hacen es, como ya sabíamos, crear exponenciales adicionales en la respuesta del sistema y por lo tanto hacer el sistema más lento y menos oscilatorio. Evidentemente es importante saber cuál es más importante, si la componente de la exponencial debida al nuevo polo que hemos introducido o la componente de las exponenciales debida a los polos que ya teníamos anteriormente de segundo orden. Luego vamos a definir una cosa importante, que son los polos dominantes del sistema. Los polos dominantes del sistema son aquellos que están asociados con la exponencial más lenta. Es decir, aquellos polos cuya parte real es más pequeña y están más cerca del origen. Esos son los que tienen una exponencial más lenta y por lo tanto los que caracterizan de forma predominante el comportamiento del sistema. Los demás polos, los que no son los polos dominantes, lo que hacen es matizar la respuesta del sistema debido a los polos dominantes. Si los polos dominantes son complejos conjugados, el sistema se comportará básicamente como sistema de complejos conjugados, siendo el otro polo adicional el que matiza este comportamiento, haciéndolo menos oscilatorio y más lento. Si es al revés, si el que los polos dominantes es un polo real, el sistema se comporta más o menos como un sistema de primer orden, con una exponencial debida a ese polo real, matizado con una componente senoidal, con una exponencial que se amortigua muy rápidamente y que lo único que hace es matizar el comportamiento del sistema de primer orden. Esto es el comportamiento de los sistemas al cual hemos añadido un polo adicional. Evidentemente, si añadimos dos polos adicionales, pues también dependerá lo importante que sea este segundo polo que hayamos puesto, pero tendremos el mismo razonamiento. Cuanto más a la izquierda esté ese polo adicional, menos importante será su exponencial, antes se amortiguará y antes será, digamos, despreciable respecto a la dinámica que viene definida por los polos que están más cerca del origen. Esto si añadimos a la función de transferencia del sistema un polo adicional. ¿Qué pasará si añadimos un cero adicional? Es decir, cogemos la función de transferencia del sistema de segundo orden que estamos tratando y le vamos a añadir un cero adicional. Igual que hemos hecho antes, ese cero adicional se añadirá de tal forma que la ganancia del sistema sea siempre la misma. Es decir, el cero lo estamos añadiendo en menos 1 partido por t sub d, será el cero adicional, un cero adicional negativo, como dice el título, de tal forma que la ganancia del sistema sigue siendo 1. ¿Cuál será el comportamiento? Pues bien,
En principio, a priori, podría parecernos que si el polo lo que hace es hacer el sistema menos oscilatorio y más lento, pues un cero va a hacer en principio lo contrario, es decir, va a hacer el sistema más rápido y más enérgico, más oscilatorio. Vamos a razonarlo y vamos a verlo. Este sistema con el cero adicional es exactamente equivalente a este sistema de aquí, que es el sistema de segundo orden, donde estamos multiplicando en serie por 1 más t sub d por s. Es decir, ¿qué es lo que estamos obteniendo ahora realmente a la salida? Realmente a la salida estamos obteniendo la salida del sistema de segundo orden simple que conocemos perfectamente, más t sub d veces la derivada. Es decir, si t sub d es muy pequeñito, estamos sumándole un poquito la derivada. Evidentemente, si t sub d es elevado, le estamos sumando una cosa importante, le estamos sumando la derivada multiplicada por un número grande. Vamos a ver cómo es el comportamiento de estos sistemas a medida que t sub d se va haciendo más importante, es decir, va siendo más grande. Es decir, el cero adicional está cada vez más situado más cerca del origen. Vamos a ver cómo se comporta este sistema. Primero vamos a ver el sistema original de segundo orden con t sub d igual a 0, es decir, no aparece ningún cero adicional y se comporta, pues como ya lo sabemos, un sistema de segundo orden clásico, igual que el que hemos visto en la transparencia anterior, con una oscilación de aproximadamente de algo más del 30% y que se amortigua en el tiempo y tiende hacia su valor en régimen permanente. Vamos a ver si t sub d vale, por ejemplo, 0,1, un valor pequeñito. Le vamos a sumar poco a la señal anterior. Vamos a verlo. T sub d igual a 0,1. Lo que hacemos es sumar al comportamiento del sistema de segundo orden, le vamos a sumar 0,1 veces la derivada. La derivada es nula, como sabemos, en el origen, la derivada es nula en el pico, la derivada vuelve a ser nula aquí abajo, es decir, en estos puntos no le estamos sumando nada, porque estamos sumando t sub d veces la derivada y la derivada es nula. En el momento que la derivada cambia, va a valer 0, empieza a valer un valor elevado, aquí, por ejemplo, en el punto de inflexión es donde la derivada es mayor, es donde más le sumaremos. Y luego le sumaremos otra vez menos y aquí le sumaremos 0, luego pasará por este punto. Y le vamos a sumar un poquito al comportamiento del sistema de segundo orden simple, es decir, vamos a tener un comportamiento tal y como este. Al comportamiento del sistema de segundo orden le sumamos 0,1 veces la derivada. Aquí le hacemos más rápido y más enérgico. Y luego aquí cuando la derivada es negativa, pues evidentemente estamos sumando un número negativo, es decir, lo vamos a hacer que sucedan las cosas antes. Luego este será el comportamiento de un cero poco importante, un cero donde t sub d igual a 0,1, un cero que está situado en menos 1 partido por 0,1, es decir, un cero que está lejos del origen, que está en menos 10. Es un cero poco importante y lo que hace es matizar un poco el comportamiento de un sistema de segundo orden simple, haciéndolo algo más rápido y algo más oscilatorio. Pero vamos a aumentar la importancia del cero, vamos a aumentar t sub d, por ejemplo, t sub d lo vamos a hacer igual a 0,5, es decir, un cero que va a estar situado en menos 2. Es decir, que vamos a sumarle 0,5 veces la derivada, una cantidad importante. ¿Qué va a pasar? Pues esto de aquí. Le vamos a sumar al comportamiento del sistema de segundo orden una cantidad importante, que puede llegar a tener un pico. Evidentemente, aquí otra vez le estaremos sumando 0, es decir, pasará otra vez por este punto. Y el sistema aquí le estaremos sumando un número negativo, es decir, al comportamiento del sistema de segundo orden simple le estaremos restando. Vemos cuál es el comportamiento de este sistema con un cero muy importante, con un cero que está situado en menos 2. Muy importante respecto a la situación de los polos que teníamos, de los polos que están con una CISA menos 1. Luego lo que tenemos es un sistema realmente más oscilatorio, bastante más oscilatorio. Fijaros que la oscilación puede llegar, incluso está llegando a valores casi, no llega al 100%, pero unos valores importantes de oscilación. Y un sistema más rápido, un sistema mucho más agresivo. Vamos a seguir aumentando el efecto del cero, vamos a hacer t sub d igual a 1. ¿Qué va a pasar? Pues estos efectos que estamos mencionando se van a acusar más. Voy a sumarle más veces la derivada y mientras le sumemos derivada y mientras la derivada sea grande le sumaremos un valor mayor, es decir, estaremos obteniendo, fijaos, esto de aquí. Estamos obteniendo una sobreoscilación muy elevada. Fijaos, hemos sobrepasado el 100% de la sobreoscilación, cosa que no podía suceder nunca antes con sistemas de segundo orden simple sin cero adicional. La máxima sobreoscilación era del 100% que se daba justo en el momento en el cual los polos estaban con abscisa cero y el sistema estaba oscilando continuamente. Aquí, sin tener una oscilación continua permanente, es decir, esto se amortigua, puesto que las exponenciales debidas a estos polos se amortiguan en el tiempo, a pesar
pesar de que esto se amortigua, hemos conseguido una sobreoscilación superior al 100%. ¿Por qué? Porque existe un cero adicional que ha aumentado muchísimo este pico de oscilación y que ha hecho el sistema muchísimo más rápido. Fijaos lo importante que ha llegado a ser este efecto del cero adicional. Bueno, como hemos visto, cuanto más se acerca el cero hacia el origen, más importante es el efecto del cero, más rápido va a ser el sistema y mayor va a ser su sobreoscilación. ¿Qué pasa si lo acercamos mucho a cero? Pues este efecto se va a acusar cada vez más. ¿Puede llegar el cero a estar en el origen? ¿Cómo sería ese sistema? Bueno, sí que puede llegar el sistema a tener el cero en el origen, pero ¿qué es lo que pasaría? Que t sub d pasaría a estar infinito. Entonces, en esta fórmula tendríamos que poner que t sub d va al infinito. Difícil va a ser de implementar un sistema que aquí pongamos un infinito. Puede ser un número tan grande como queramos, pero infinito no lo vamos a poder implementar. Es decir, que para poner un cero en el origen, lo que tenemos que ir es el mismo sistema que teníamos antes. Vamos a dividir su ganancia por t sub d. De tal forma que ahora tenemos un nuevo sistema. Es el mismo sistema que teníamos antes con el cero adicional en menos 1 partido por t sub d y con ganancia que teníamos antes, que es ganancia 1. Ahora vamos a dividir la ganancia de este sistema por t sub d. De tal forma que ahora sí que puedo hacer tender t sub d a infinito. Si yo hago tender t sub d a infinito, pues es fácil. Aquí no quedará infinito partido por infinito, pero si yo efectúo esta multiplicación dentro del paréntesis, me quedará t sub d partido por t sub d, que es decir 1, me quedará s, y luego me quedará más 1 partido por t sub d, que cuando t sub d tiende a infinito queda 0. Luego nos quedará simplemente 10s en el numerador. Luego vamos a estudiar la función de transferencia de este sistema. Este sistema no es el sistema que estábamos manejando en la diapositiva anterior, este de aquí, en el cual hemos hecho tender t sub d infinito. No, es un nuevo sistema que es el mismo que teníamos antes, pero cambiando su ganancia. Es decir, multiplicando su ganancia por 1 partido por t sub d. Y ahora, en el sistema donde la ganancia es distinta, la ganancia no es 1, es cuando en este sistema hemos hecho tender t sub d hacia infinito. De hecho, ¿cuál es la ganancia de mi sistema que quiero representar? Fijaos que nuestro objetivo ahora es representar cuál es el comportamiento de los sistemas que tienen un cero justo en el origen. ¿Cuál es la ganancia de estos sistemas que tienen un cero en el origen? Pues evidentemente, si es estable, lo único que tenemos que hacer es tomar límites cuando se tiende hacia cero. Es decir, la ganancia de este sistema es cero. Es decir, que ante un dado escalón, el comportamiento del sistema en régimen permanente tenderá hacia cero. Tendrá hacia cero mediante, lo que está aquí claro, mediante una exponencial que tiene de coeficiente de amortiguación menos 1 y de frecuencia de oscilación 3, ¿no? Es decir, estos son sistemas que tienen los dos polos complejos conjugados en la posición que ya conocemos y tienen un cero adicional justo en el origen. Y el comportamiento es el que hemos descrito. Es decir, un sistema con una senoide multiplicada por una exponencial, senoide cuya frecuencia conocemos que es 3, exponencial cuyo coeficiente de amortiguamiento conocemos que es menos 1 y tiende hacia el valor en régimen permanente que es su ganancia, es decir, 0. Es decir, que cuando los sistemas que añadimos un cero adicional, este 0 se va acercando hacia el origen, lo que va haciendo es lo que hemos visto en la transparencia anterior, haciendo una sobreoscilación muy elevada y haciendo un sistema muy rápido. Y cuanto más lo vamos a hacer hacia el origen, más se va acentuando este efecto. Y puede incluso llegar a estar hasta en el mismo origen. Pero en el mismo origen lo que estamos haciendo cuando lo ponemos en el origen es no poderlo representar porque se iría al infinito. La única manera de representarlo es cambiando la ganancia del sistema y haciendo que la ganancia del sistema esté multiplicada por 1 partido por t sub t para que podamos tomar límites cuando t sub t tiende a infinito, es decir, para que podamos tener un cero en el origen en el cual hemos cambiado la ganancia del sistema y no tiene la ganancia que tenían los sistemas anteriores, que era 1 permanentemente para cualquier valor de t sub t, sino que ahora hemos cambiado la ganancia al valor justo de 0. Luego estos sistemas tendrán un comportamiento tal como estamos viendo aquí. Ya hemos visto el efecto de un 0 cuando tiene una parte real negativa. Hemos visto incluso cuando ese 0 va siendo muy importante. Hemos visto incluso cuando ese 0 está justo en el origen. ¿Qué pasa si el 0 está en el semiplano positivo? Bueno, los polos siguen estando en el semiplano negativo, luego el sistema sigue siendo estable. Pero vamos a ver cuál es la repercusión de esos ceros en el semiplano positivo. Es decir, tenemos la misma expresión que antes, solo lo único que pasa es que ahora t sub d va a ser un valor negativo. Es decir, que el 0 va a estar en menos 1 partido por t sub d y como t sub d va a ser negativo, va a estar en el semiplano positivo. Es decir, vamos a ver el comportamiento de estos sistemas con un 0 en el semiplano positivo.
Primero vamos a ver el comportamiento del sistema de segundo orden, con los polos en -1 más -3j, que tiene un comportamiento que ya conocemos, con una sobreoscilación del 30 y tantos por ciento y tendiendo hacia su régimen permanente. Y ahora vamos a ponerle en serie el efecto de un cero en el semiplano positivo, es decir, de un cero con una T sub D negativa, para que el cero esté en el semiplano positivo. Es decir, primero vamos a ponerle una T sub D negativa, pero pequeñita, por ejemplo, menos 0,1. T sub D igual a menos 0,1. Es decir, que el 0 está situado en menos 1 partido por 0,1, es decir, está situado en más 10. ¿Cuál será el efecto sobre la respuesta del sistema? Pues habrá que sumarle menos 0,1 veces la derivada. De nuevo, la derivada aquí vale 0, aquí vale 0, aquí no le sumamos nada, aquí tampoco. Pero en este intervalo habrá que sumarle un número negativo porque tenemos una derivada positiva, es decir, vendrá por debajo de aquí. Aquí veremos el comportamiento de estos sistemas. Es un sistema muy parecido al sistema de segundo orden simple, sin cero adicional, porque T sub D es un valor muy pequeñito, es decir, porque el 0 está muy alejado del origen y le sumamos un valor muy pequeñito de la derivada. Fijaos que le sumamos un valor negativo, como aquí muy plana la salida del sistema de segundo orden, le sumamos un valor negativo que hace que incluso la salida baje por debajo de 0. Es decir, todo este intervalo donde la derivada es positiva, estamos sumándole un número negativo, es decir, haciendo que la salida sea más pequeña. Y aquí lo que hacemos es que la salida sea mayor. ¿Cuál será el efecto si el cero se hace más importante? Es decir, si la T sub D tiene un valor más negativo, es decir, si el cero se acerca hacia el origen. Por ejemplo, una T sub D que tiene el valor de menos 0,5, es decir, un cero situado en más 2. ¿Qué es lo que pasa? Que le estamos sumando un valor negativo mucho mayor. Es decir, que al comportamiento original del sistema de segundo orden simple le sumamos un valor más negativo, es decir, se acrecienta el efecto que teníamos antes. La salida de este sistema se distancia mucho más de la salida del sistema de segundo orden simple y va muy por debajo. Aquí vuelve a ser la misma que el sistema de segundo orden y aquí va otra vez por arriba. Fijaos que estos sistemas que tienen un cero en el semiplano positivo, cuando se le mete un escalón unitario, tiende hacia el valor de la ganancia, pero antes de llegar al régimen permanente tiene un comportamiento incluso al contrario, es decir, al sistema le meto entrada, le meto escalón unitario, en vez de evolucionar el sistema en ese sentido, en el sentido del valor en régimen permanente, primero lo que hacen es ir en sentido contrario y después evolucionan hacia su valor en régimen permanente. Son sistemas que se denominan sistemas de respuesta inversa, sistemas con un cero adicional en el semiplano positivo y que también se les denomina sistemas de fase no mínima. Eso tiene que ver con su comportamiento frecuencial que no lo estamos considerando en esta clase. Y en estos sistemas, ¿qué pasa si todavía cero se hace más importante? Es decir, vamos a ponerlos en T sub D igual a menos 1, es decir, mucho más importante que menos 0,5, es decir, casi tan importante como la cisa de los polos dominantes. La cisa de los polos dominantes, por supuesto, está en la parte estable, es menos 1, y ese 0 está en el semiplano positivo, es decir, más 1. ¿Qué es lo que pasa? Pues que todos estos efectos se acucian mucho más, tengo que restarle menos la derivada, es decir, tenemos que restarle mucho. Y estos sistemas tienen unos comportamientos de unas oscilaciones muy elevadas de sentido negativo, luego una oscilación también elevada en el sentido positivo cuando tiende hacia su valor en régimen permanente, y son sistemas en los cuales el cero tiene muchísima importancia a medida que se acerca hacia el origen. Evidentemente, cuanto mayor sea T sub D, es decir, cuanto más se acerque el cero hacia el origen, este efecto será mucho mayor. Y lo mismo que antes, si lo ponemos en el origen, T sub D vale infinito, y esta fórmula no nos vale, porque esta fórmula significaría sumar al infinito, es decir, que no podríamos ni representarlo, o sea, el sistema sería el infinito. Es decir, que para ponerlo en el origen lo que tenemos que hacer es dividir por T sub D para poder representar un sistema con cero en el origen y con una ganancia que no es 1, es decir, una ganancia que es 1 partido por T sub D, es decir, una ganancia que vale 0. Bueno, estos sistemas que pueden parecer muy raros y que de hecho son raros, no son habituales, pero existen en la realidad. Son sistemas como, por ejemplo, en el control de la altura de un calderín, de una central térmica. Cuando yo inyecto más agua dentro del circuito del calderín, por un efecto de gravitación, lo primero que hace es bajar la altura en el calderín y después, evidentemente, como metió más agua en el circuito, pues lo va a subir la altura. Luego, esos sistemas que son un poquito complicados para los sistemas de control, como ya veremos más adelante, pues estos son sistemas que el sistema de control se cree que va mal porque ve que va alejándose del comportamiento deseado y por lo tanto le mete más entrada, y como le mete más entrada, como luego el sistema va a recuperar de forma natural su valor en régimen permanente, pues el sistema puede
hacerse muy oscilatorios, incluso inestables, si aplicamos un control clásico. Esto ya lo veremos más adelante. Luego, estos sistemas hay que tener mucho cuidado a la hora de controlarlos.